Plan de viabilidad de una granja de insectos. Bienvenido a la consultoría acerca de cómo sería un plan de viabilidad de un negocio de cría de insectos. En este video vamos a tratar de analizar los principales puntos en los que hay que poner la vista a la hora de emprender un negocio de cría de insectos. Los planes de viabilidad se realizan en cualquier tipo de proyecto empresarial y nos va a servir para realizar una investigación completa de cuál va a ser el planteamiento del negocio y a dónde queremos llegar. Estructura de un estudio de viabilidad. Un estudio de viabilidad debe definir o cumplir con una serie de apartados. En primer lugar, hay que definir el alcance del proyecto, los límites y la trayectoria del proyecto. De igual modo es necesario conocer, analizar y hacer un análisis de la situación. Otro punto para tener en cuenta es definir los requisitos y saber qué necesitamos para hacer un enfoque correcto del plan para cumplir los objetivos del proyecto. El siguiente paso sería evaluar la viabilidad del proyecto para conseguir la rentabilidad y el beneficio marcados. Y por último, es importante realizar una revisión de la viabilidad del proyecto, analizar todo en su conjunto para detectar posibles deficiencias que haya que corregir a priori. Teniendo clara la estructura del plan empresarial, definimos los objetivos del mismo, teniendo en cuenta la premisa de que una buena práctica empresarial te llevará a un negocio de éxito y minimiza el riesgo empresarial. Estas dos premisas las conseguiremos si logramos identificar limitaciones, restricciones y supuestos, detectar oportunidades, analizar funcionamiento de la organización, definir requisitos del proyecto, evaluar alternativas, trazar línea de acción del desarrollo del proyecto, elección de nuestro modelo de granja. De todos los supuestos posibles, vamos a elegir el caso de un emprendedor que quiere desarrollar un negocio de cría de insectos donde el planteamiento de este negocio puede tener diferentes escenarios, un escenario pesimista, moderado u optimista. En este caso, hemos seleccionado un escenario que sería moderado porque sería el escenario que se acercaría más a una situación real. Caso práctico: desarrollo de una granja. La granja tendrá una superficie de 70 metros cuadrados de cámara sobre una superficie total de 150 metros cuadrados para tenebrio molitor. No entrarían en este plan de viabilidad otras actividades como procesado y nos ceñiremos exclusivamente en la cría y engorde del tenebrio. Definición de algunos conceptos previos. De entre todos los conceptos destacaremos los dos siguientes: máxima capacidad productiva. Máxima capacidad de bienes que una empresa puede producir bienes o servicios. En este caso, vamos a pensar en bienes y más concretamente va a ser la máxima cantidad de insectos que mi explotación va a ser capaz de producir. Planteamiento. Define la proyección del plan en años, en nuestro caso para 5 años. Año 1. No se va a vender insecto, pero sí excremento. Esto se debe a que partimos de una colonia inicial que necesita un tiempo para reproducirse y para ir generando nuevas colonias hasta llegar al máximo de producción, momento en el cual empezaremos a vender insecto. Vender antes de llegar a máxima producción retrasaría el desarrollo del negocio en el tiempo. Año 2. Llegamos al 80% de la máxima capacidad productiva y seguimos vendiendo guano. Año 3. Llegamos al 90% de la máxima capacidad productiva y seguimos vendiendo guano. Años 4 y 5. Llegamos al 100% de la máxima capacidad productiva y guano en mayor cantidad al tener más tenebrio. Planteamiento del negocio. El esquema de venta de la máxima capacidad productiva sería el que comento a continuación, y es importante recordar que habíamos hablado de un escenario moderado. Esto implica que vendo el 10% de mi producción máxima al mejor precio y el 90% a un precio inferior. Estoy hablando de 8 euros el kilo, 10 euros el kilo, 12 euros el kilo y 18 euros el kilo.
En cuanto al abono, hemos cogido un precio que también sería bastante conservador, de 30 céntimos el kilo. Costes de producción. Consideremos que solo hay costes fijos en cuanto a agua, luz, etc., y por lo tanto no existen costes variables. Los voy a clasificar en costes directos, que serían luz, el agua, el alquiler, alimentación, los envases en el transporte, los embalajes, etc. Costes indirectos. Mano de obra del socio y empleado, ambos a media jornada. También tendremos los costes indirectos de fabricación, amortizaciones y gastos generales. Inversiones. Se detectan algunas pérdidas importantes en las partidas de las instalaciones y el acondicionamiento de la instalación o la maquinaria. El utillaje se repartirá de esta manera, pues necesitaremos cartonera, escribas y una cribadora. El mobiliario se lleva una parte importante del presupuesto en los módulos de engorde y reproducción, y también el material para la cría, que serían la bandeja de engorde y los cajones de reproducción. Encontramos también el inmovilizado material, como la protección pasiva y activa contra incendios, que sería también una partida importante en las inversiones. Hay una partida importante con las herramientas, muy importante también el tema de mobiliario. Hay que tener en cuenta que es un mobiliario que tiene que ser de gran calidad y resistente. También tenemos otros gastos que son inmovilizados, como por ejemplo la creación de una página web, y en cuanto a materias primas nos referimos a la colonia inicial de insectos que me va a permitir reproducirlo. Amortizaciones. Visto esto, vamos a pasar a ver la tabla de amortización. Al igual que todo el plan de viabilidad está hecho para 5 años, y aquí hay que tener en cuenta que no todos los conceptos se amortizan de la misma manera. Hay que mirar la columna de amortización en la cual se especifica para cada uno de los conceptos cuál es el porcentaje que se amortiza en cada año. Aquellas que tienen un mayor coste van a tener una amortización inferior. Por ejemplo, si tiene un 10%, estaríamos hablando de que lo amortizaremos en 10 años. En caso de los gastos de constitución de la empresa o de establecimiento, tendrían un 100% que sería amortizable el primer año. Todos estos gastos serían todos aquellos que se pueden tener si partimos absolutamente de cero. Hay que adaptarlo al caso particular de cada uno, como si va a ser autónomo o se va a contratar a alguien, el alquiler de la nave o si es en propiedad. También contemplar que se puede realizar una campaña publicitaria, los gastos de luz, de agua, la alimentación de los insectos. Los honorarios de ingeniería, porque necesitaré realizar la legalización de las instalaciones al principio, una asesoría. De cría de insectos y las tasas, habría que tener en cuenta que irían aparte, porque al existir tanta variabilidad entre las diferentes administraciones, no sería realista fijar un valor. Entonces, eso habría que contemplarlo aparte. A partir de lo visto anteriormente, obtendremos los cuadros de ventas-costes y pasaremos a analizar pérdidas y ganancias de cada año. Finalmente, podremos sacar las conclusiones de lo que ocurrirá durante los 5 primeros años en nuestra granja. Conclusiones. Tenebrio. Primer año. No se venden insectos para permitir la reproducción y generación de nuevas colonias. Las ventas provienen únicamente del guano. Coste unitario de producción de 1 kg de tenebrio, 44 €. Los márgenes son negativos debido a la inversión inicial. Segundo año, se inician las ventas de insectos. El coste de producción baja a 27 €/kg. Se obtiene un margen positivo de 200 €. Tercer año, se alcanza el 90% de la capacidad máxima de producción. Las ventas y los márgenes aumentan, mientras que el coste de producción sigue disminuyendo. Cuarto año, se alcanza el 100% de la capacidad de producción. Las ventas, costes y márgenes se estabilizan en comparación con el tercer año. Quinto año, se mantiene el 100% de la capacidad de producción. Las ventas, costes y márgenes continúan estables, similares al cuarto año. El negocio de la cría de insectos del tenebrio
presenta un panorama interesante en términos de rentabilidad y sostenibilidad. Ambos insectos tienen sus propias ventajas y desafíos. Tenebrio. Ventajas. Ofrece un retorno de inversión más rápido. Esto significa que el flujo de caja positivo se logra en un periodo más corto, lo que puede ser crucial para un negocio en sus etapas iniciales. Además, la estabilidad en ventas, costes y márgenes a partir del cuarto año brinda una seguridad financiera. Desafíos. Aunque ofrece beneficios más rápidos, el margen es menor en comparación con el grillo. Esto podría limitar el potencial de crecimiento a largo plazo y la reinversión en el negocio. Recomendación. Desde mi perspectiva, la elección entre tenebrio y grillo dependerá en gran medida de la situación financiera y los objetivos a largo plazo del inversor o empresario. Si se dispone de un capital inicial suficiente y se busca una inversión a largo plazo con mayores márgenes, el grillo sería la mejor opción. Su potencial de rentabilidad a largo plazo y la capacidad de adaptarse rápidamente a las demandas del mercado lo convierten en una inversión atractiva. Por otro lado, si se busca un retorno de inversión más rápido y se tiene un capital inicial más limitado, el tenebrio sería más adecuado. Su capacidad para generar flujo de caja positivo en un periodo más corto puede ser crucial para mantener el negocio en marcha en sus primeras etapas. En última instancia, ambas opciones tienen sus méritos y la elección dependerá de las circunstancias individuales y las metas del negocio. Es esencial realizar un análisis financiero detallado y considerar factores externos, como la demanda del mercado y las tendencias futuras, antes de tomar una decisión.